Axel Rodríguez Batres. El doctor Axel Rodríguez Batres nació en la Ciudad de México en 1975 y creció bajo la mirada de las murallas de la ciudad de Campeche. Egresó de la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana, en la cual obtuvo mención honorífica. Cuenta con el grado de 3 maestrías: Administración, Evaluación de Proyectos de Inversión y Evaluación. En el año 2009 se tituló del doctorado en Valoración de Activos por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, con mención cum laude. Cuenta con la especialidad en Evaluación de Empresas y ha estudiado más de una docena de diplomados y cursos en Planeación Estratégica, Finanzas y Evaluación. Se ha desempeñado profesionalmente como consultor del gobierno mexicano en sus 3 niveles y de los gobiernos de El Salvador, Nicaragua, Argentina y Uruguay en temas relacionados con la planeación y la evaluación socioeconómica de proyectos, así como consultor independiente en la evaluación de proyectos de inversión, franquicias y evaluación. Es evaluador profesional de empresas, intangibles, industrial e inmuebles desde 2005. Actualmente es presidente del Colegio de Evaluadores de Puebla, ACE, coordinador nacional del emprendimiento social de AFECA y consejero técnico de la Federación del Colegio de Evaluadores, FECOBA, y académico de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Ha dictado cátedras, conferencias y cursos en evaluación y proyectos de inversión en Argentina, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, México y Uruguay. Por lo que, un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la invitación de la universidad para impartir esta conferencia. La verdad me da mucho gusto poder compartir esta conferencia que ya hemos llamado "Cómo identificar ideas de negocios". Espero que les guste. Vamos a tener más o menos 45 minutos para una exposición y si quieren al final podemos ver algunas preguntas y respuestas. Quisiera empezar con esta estadística. No sé si ustedes ya la conocían, pero esta estadística es la base de muchas de las organizaciones que yo he desarrollado y que quiero compartir con ustedes en forma general. 50% de las empresas que nacen en México fracasan durante su primer año de operación. Para el tercer año solamente llegan a subsistir el 75% de las empresas, ¿no? Y solamente el 90% llega a los 5 años de operación. Es decir, en un periodo de 5 años nosotros tenemos que ya el 90% de las empresas fracasaron, ya cerraron. Y cuando nosotros hacemos planeación en los proyectos de inversión, por ejemplo, nuestro horizonte de evaluación normalmente es de 5 años. No sé si alguno de ustedes ya ha hecho proyecciones financieras y nos piden los profesores, a ver, haz tu proyección, y siempre ponemos horizontes de 5 años normalmente. Y ahora les puedo decir por qué son 5, pero el tema es que son 5 años cuando realmente la probabilidad de llegar a esos 5 años es prácticamente muy baja. Pasó a la siguiente, por favor. Cuando yo vi empecé a estudiar las estadísticas de México, dije, híjole, esto es un problema de los mexicanos, no somos muy malos, así como somos malos en el fútbol, igual y somos malos emprendiendo, ¿no? Y después dije, no, pues me di cuenta que no era un tema exclusivo de nosotros los mexicanos. Y entonces vi que en España el 80% de las empresas fracasan antes de los 5 años. Dije, pues ya sé de dónde lo heredamos, ¿no? De los españoles. Ellos eran los malos, nosotros éramos buenos antes de que llegaran a conquistarnos, ¿no? Pero dijeron, no, fíjate que si nos hubieran conquistado los italianos, como a los argentinos, pues igual nos hubiera ido peor, ¿no? Porque en Argentina solo el 3% de las empresas llega al tercer año de vida. O sea, es igual peor que nuestra situación, ¿no? De hecho, hace 2 años y medio, 3 años,
Justamente me invitaron a dar una conferencia en Argentina. En ese entonces, la presidenta de Argentina, la doctora Fernández de Kirchner, no sé si alguno de ustedes la recuerdan, porque tenían este problema muy seriamente, y entonces empezaron a traer apoyos y recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial para ver cómo podemos mejorar esta situación. Y entonces estuvimos en un foro muy interesante, muchas personas que trabajamos el tema del emprendimiento, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Y entonces se analizaba como punto central de ese congreso era esta estadística, ¿no? Que el 97% de las empresas fracasaban. ¿Qué se podía hacer? Entonces nosotros desarrollamos un modelo en el cual es un modelo de emprendimiento social basado en economía social. No sé si los dos conceptos alguna vez las hayan escuchado. De hecho, no son temas que voy a analizar el día de hoy, pero son temas bien importantes: el emprendimiento social y la economía social, ¿no? Son modelos de negocios y que nosotros hemos logrado hacer en uno solo, y con eso hemos logrado invertir las estadísticas en México. Justamente, actualmente en Puebla, firmamos un convenio con el alcalde Luis Bank, en el cual nos comprometemos a emprender 200 empresas al año durante cada uno de los años de su trienio, y en el cual, firmado, así como dicen los políticos, ante notario público, ¿no?, de que esto no va a suceder, ¿no? Tan es así que el modelo ha funcionado, que en aquella reunión en Argentina estuvo con nosotros Rigoberta Menchú, que ustedes tal vez la han escuchado como Premio Nobel de la Paz, y Kaishan, que es también un premio Nobel de la India, que junto con Malala, que tal vez les suena mucho más, lograron este premio Nobel de la Paz. La idea es emprender, no solamente en ese momento en Argentina, sino en Guatemala y en la India, este modelo de emprendimiento, ¿no? Entonces, la idea es cómo revertir esa estadística. Bueno, entonces ya vimos que no era un tema exclusivo de los mexicanos, y eso me hizo sentir mejor, ¿no? Luego vimos que no era un problema tampoco de los españoles, de los italianos, de los argentinos, porque en Estados Unidos, en donde tenemos la mejor economía a nivel mundial, y de hecho hoy sigue siendo la mejor economía, el país más fuerte económicamente. Y parece mentira, pero no sé si lo sabían, pero sí hay estadísticas que muestran que si hoy volvieran a hacer las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump tendría muchas posibilidades de volver a ganar, debido a la fortaleza económica que está teniendo Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos el promedio de vida de las empresas es de 6 años, o sea, prácticamente muy cercano a nosotros. Y el 30% de las empresas no llega a los 3 años de operación. Entonces vemos que este es un problema a nivel mundial, no es un problema exclusivo. Y por último, este dato importante, dice, de acuerdo a la CEPAL, ¿alguien sabe qué es la CEPAL? ¿Han escuchado hablar de la CEPAL? ¿No? La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, una comisión de la ONU. En un estudio reciente muestra que en los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, como quieran llamarlos, que es lo mismo, dice, entre un 50 y un 75% de las empresas deja de existir durante los primeros 3 años. Bueno, pues con eso quisiera ver por qué es tan importante no solamente emprender, porque no se trata de emprender por emprender. Hoy día nosotros en las universidades, y seguramente ustedes les han pasado, que los profesores decimos, oigan, hay que emprender, tienen que generar sus propias fuentes de ingresos, y el tema del emprendimiento por acá y el tema del emprendimiento por allá. Pero el tema no solamente es emprender por emprender, porque si van a emprender para llegar a esas estadísticas, pues mejor no emprendan, ¿no? O sea, esa es la realidad. También alguna pregunta importante, que tal vez con esa debió haber iniciado, y levante la mano al que le gustaría algún día tener su propio negocio. Bueno, pues, parece mayoría, ¿no? Como dicen en los temas políticos, se aprecia mayoría, ¿no? O
se aprecia mayoría. Bueno, algunos otros dicen, bueno, a mí me gustaría ser empleado toda la vida, y eso también, pues no es malo, es decir, es una situación en la cual pues vislumbra cierto riesgo. Tal vez si esta estadística se las hubiera puesto antes de la pregunta, hubiera cambiado, la mayoría hubiera levantado la mano, ¿no? Igual algunos espantamos con eso. Pero la idea no es espantarlos, la idea más bien es ver cuáles son los problemas que se tienen y cómo identificar ideas de negocios realmente exitosos. Un dato importante, así rápido, antes de pasar a lo medular del asunto. Yo hago el comparativo en Puebla, y en Puebla, en la universidad pública, en la UAP, cada año entran alrededor de 15,000 estudiantes. 15,000 estudiantes entran de nuevo ingreso cada año. Una licenciatura en promedio dura 5 años, ¿no? ¿Cuántos alumnos entraron en ese periodo? Díganme, 75,000, ¿no? Bueno, alguien sabe multiplicar bien. 75,000, ¿no? Muy bien. 75,000 estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes, así como ustedes, a nivel universitario. ¿Cuántos empleos se generan cada año? Ese sería interesante para ver si hay fuentes de empleo para esos 75,000. Les doy un dato interesante. Ustedes saben que Audi acaba de instalarse, digamos, recientemente en Puebla, siendo una de las principales fuentes de empleo, ¿no? Y se les dio todas las facilidades para que llegara Audi, etcétera, etcétera. Bueno, solamente va a generar 15,000 empleos en 5 años aproximadamente. ¿Y qué pasa con los otros 60,000 estudiantes? Por decir, nada más estoy hablando de los alumnos de la UAP. Pues tendrán que emplearse, pero ¿dónde se emplean entonces? Bueno, el tema es que lo que genera realmente los empleos en México no están en las grandes empresas, está en las micro y pequeñas empresas. Rápidamente les digo que en México el 60% del Producto Interno Bruto está concentrado en 300 empresas. O sea, 300 empresas generan el 60% del Producto Interno Bruto. Alguien diría, oye, pues qué empresas tan eficientes, ¿no? Pero si somos objetivos, diríamos, qué concentración de la riqueza en unos cuantos, ¿no? O sea, 300 empresas se quedan con el 60% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esas empresas, esas 300 empresas, no generan ni siquiera el 10% de los empleos en México. Entonces, ¿quién genera los empleos? Las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas son las que tienen estos problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema importante. ¿Cómo le hacemos para generar empleos? A través del emprendimiento, pero que no fracasen las empresas. Y entonces se han emprendido diferentes acciones. Ahora les voy a hablar de un tema en particular, pero realmente el tema lo hemos abordado y trabajado desde muchos años, ¿no? Ustedes, no sé si ustedes han escuchado hablar del programa TREPCAM. Es un programa que impulsó el gobierno federal para generar emprendedores de alto impacto, ¿no? Nosotros estuvimos desde la formación de este proyecto que se llama TREPCAM. Y todo nació a través de una visita que hizo el presidente Obama, en ese entonces todavía, a México, a la Ciudad de México. Bueno, no a la Ciudad de México, al Estado de México, a la ciudad de Toluca. Y se reunieron y una de las cosas que decía era, oye, sí es importante las relaciones bilaterales, como las que estamos viendo, las negociaciones de Tratado de Libre Comercio, pero también tú generas tus propios empleos, les decía al presidente Peña. Y entonces dicen, bueno, vamos a trabajar en un programa de emprendedores de alto impacto. Y hoy estamos trabajando con jóvenes como ustedes para generar emprendedores de alto impacto a través de un programa en los cuales se seleccionan estudiantes, se mandan a Estados Unidos en un proceso de coaching, regresa acompañados por emprendedores americanos que han tenido éxito y en diferentes clústeres, y entonces regresan a México. La idea es que con esas experiencias puedan generar empleos y empresas que no tengan estos datos. Bueno, seguimos por favor. ¿Cuál es la principal causa del fracaso de las empresas? ¿Qué me dicen? Ya decía algo, pero a ver, ¿qué me pueden decir? Falta de financiamiento, ¿qué más? Experiencia,
falta de experiencia, falta de visión de empresarios. Administración, ok, falta de administración, muy bien. ¿Y usted? Crecimiento rápido. Bueno, no hay una causa única, todo lo que ustedes están diciendo es real. ¿Sí? Es un tema multifactorial, hay muchos factores que influyen en el fracaso de estas empresas. Pero hoy me voy a situar en un tema solamente. De todos esos factores podemos irlos abordando. Por ejemplo, el tema de financiamiento que alguien hablaba acá, es un tema que me encanta y lo podríamos abordar exclusivamente ahí y nos tardaríamos muchas horas en ver cómo podemos mejorar la parte financiera de las empresas y cómo poder crecer, ¿sí?, con este financiamiento y qué fuentes de financiamiento existen realmente para micro y pequeñas empresas. Sin embargo, hoy me voy a situar en un tema en particular, que es la falta de la planeación. Y dentro de la planeación, un tema importante que es la innovación. ¿Qué es la innovación? Bueno, aquí les presento una definición de un buen amigo, no sé si ustedes los conozcan, no han leído algo de Luigi Valdés. También es una persona muy comprometida en el tema de la innovación, del emprendimiento. Y Luigi dice que es un proceso sistemático para mejorar continuamente la propuesta de valor que la empresa ofrece al mercado y crear diferenciación en la percepción del cliente. Bueno, es una definición, pero creo que valdría la pena analizarlo. Dice, es un proceso. La innovación es un proceso, que hay que tenerlo presente. Hoy día todo el mundo habla de la innovación, de la innovación, de la innovación, pero ¿cómo podemos llevar a cabo ese proceso de innovación realmente en nuestras empresas, ¿no? Lo que nosotros buscamos en la innovación es mejorar constantemente la propuesta que le damos a nuestros clientes, la propuesta que se le da al mercado. Si uno de repente, ¿han visto este programa de emprendedores en Shark Tank, ¿no? ¿Lo han visto? Bueno, este programa me parece bien interesante y de repente trae productos que dice, oye, pues eso te gusta a ti, pero a nadie más le gustaría, ¿no? De repente, pues eso que como que a quién le gustaría. Y ese es uno de los problemas importantes para innovar. En la innovación nosotros no tenemos que buscar, no necesariamente crear algo nuevo, sino crear algo que realmente le parezca y le interese al mercado en general, porque si al mercado no le interesa, pues como para qué lo creas, ¿no? Y entonces generar esta propuesta y que te permita hacer una diferencia con el cliente. Innovar es un proceso que viene de la palabra innovación, dentro, innovation, que viene de algo nuevo. Entonces, crear algo nuevo desde adentro, esto es algo importante. Entonces, lo que hoy voy a presentarles, entre otras cosas, es que este proceso de innovación deben buscar, en primer lugar, desde adentro. O sea, esa es como una de las cosas que quisiera que quede claro. La innovación sí se va a dar de afuera, pero partiendo de un proceso desde adentro. ¿La que sigue, por favor? Y otra cosa importante que decía Steve Jobs, dice, la innovación no es cuestión de dinero, porque muchas veces dice, híjole, ¿por qué no han innovado la empresa? ¿Por qué no ha crecido? Es que no tengo dinero. Y todas las respuestas de los fracasos de las empresas muchas veces se le atribuyen a la falta de dinero, ¿no? El cochino dinero. Dice, todo es problema del dinero, y no todo es dinero. Entonces decía Steve Jobs, esta frase me gusta mucho, dice, la innovación no es una cuestión de dinero, es una cuestión de personas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar en un primer momento? Pues en la persona, en este caso en ustedes mismos, ¿no? Antes de empezar a buscar, decir, con dinero yo te doy, una persona que no tiene creatividad, una persona que no tiene inventiva, por mucho dinero que le des, no va a ser innovador. La que sigue, por favor. Y el éxito de lo que nosotros veíamos en el fracaso de las empresas, dice, aquí hay una frase bien interesante, dice, el éxito de los negocios requiere el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. Sin ese 1% no funciona el negocio, sin ese 1% fracasa el negocio. O sea, tú puedes
Y nosotros lo vemos en muchas personas, en muchos empresarios, que realmente, como dicen normalmente, se la pasan rompiéndose el lomo, van, vienen, hacen, tratan, y que aún así fracasan las empresas. O sea, no se trata de un tema de que estés trabajando como burro todo el día. Necesitas realmente de ese 1% de inspiración, pero también puedes tener una inspiración, una idea, que seguramente muchos de ustedes las han tenido, pero si solamente se quedan en ideas, pues tampoco funciona. Esa idea, para que realmente tenga éxito, la tienen que materializar, y esta materialización pues sí va a requerir de un 99% de transpiración. Y cuando termine la conferencia voy a hacer referencia a esta diapositiva. Miren, el tema es, ¿y de dónde llega esa inspiración? Esa es la primera pregunta. Estoy de acuerdo que se requiere 1% de inspiración, pero ¿cómo me inspiro? ¿Sí? Hace rato en la entrevista a la que me hacían en el radio, me preguntaba así, ¿cómo llego a ese qué negocio pongo? Esa inspiración, ¿cómo me llega? Y justamente le decía que es muy común, ahora que acaban de terminar las fiestas de Sembrina y que se reúnen con aquel primo que no viene desde hace un año, o a la tía o al tío, y ya al calor de las copas siempre llega, oye primo, ¿y si ponemos un negocio? ¿No les ha pasado eso? ¿O es algo que no sucede? Bueno. Y oye, sí, buena idea, primo, prima, vamos a poner el negocio. Y resulta que si haces memoria, esa misma conversación la tuviste hace un año, y la tuviste hace 2 y hace 3, y resulta que nunca pusiste nada. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan de eso? Y pasaron el año entero, ¿y por qué? Porque la primera respuesta para poner negocio es, bueno, sí, primo, ¿y qué negocio ponemos? Y en el qué, ahí se acabó todo. Porque pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y nunca definimos el qué, porque nos falta el 1% de inspiración. Bueno, la inspiración debe venir de todos lados. Y entonces ahí es donde uno tiene que estar alerta, viendo y observando en todos lados. ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad tienen los demás? Y observando y observando y observando. Y ahí, y con un ánimo realmente de entender y obtener una respuesta, la van a obtener. Si ustedes me preguntan a mí, oye, ¿qué negocio pongo? Yo no te puedo decir a ti qué negocio pongas así nada más. Lo que podemos hacer es juntos descubrir cuál es tu negocio que debes de poner. ¿Sí me explico? Les voy a hacer una... Ustedes recuerdan, seguramente todos vieron la película de Harry Potter, ¿no? La 1, ¿sí? Bueno, llega Harry Potter, sí, ya sé que tenía como 4 años, pero tienen buena memoria, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 10 años, bueno, estaba más grandecito. Bueno, llega Harry Potter, su primer día antes de ir a Hogwarts, ¿no? Y entonces va a comprar su varita mágica, ¿no? ¿A qué tienda? A Ollivanders, ¿no? Llega Ollivanders con el señor Ollivanders a escoger su varita, ¿no? Y el señor le dice a Harry Potter una frase bien interesante. El mago no escoge la varita escoge al mago, ¿no? Y entonces en ese proceso, total que agarra la primera y ya sabemos todo lo que sucedió hasta que encuentra la suya y se ilumina la cara, así como en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Algo así sucede, ¿no? De hecho, la Rosa de Guadalupe está inspirada en Harry Potter. Bueno, entonces, pues sí, en ese momento mágico, ¿no? Donde se ilumina. Bueno, esto es algo que sucede en los negocios. El empresario no necesariamente debe escoger al negocio, sino el negocio al empresario. Y en realidad ambos se deben de escoger. De tal forma que si a la vecina le fue bien en un negocio, no necesariamente a ti te va a ir bien en ese negocio. ¿Me explico? Es algo importante. Entonces hay que buscar bien en el qué. Pero regresamos al tema del 1% de inspiración. ¿Y qué tiene que ver esta imagen que les he puesto con el 1% de la inspiración? Bueno, todos conocemos este personaje, ¿no? Se llama Bob Esponja. Bob Esponja ha sido un éxito para Nickelodeon, ¿no? Bob Esponja
Esponja es un personaje que vive en el fondo del mar, ¿no? En una ciudad llamada... ¿Su mejor amigo es? Muy bien, todos saben eso. Eso sí saben, maestros, por favor, pregúntenles sobre Harry Potter y Bob Esponja a sus alumnos, no sobre Taylor y las teorías de la administración. Ya vimos que de eso sí saben. Bueno, el tema es que el creador de Bob Esponja, este señor de apellido Hillenburg, le ha hecho ganar a Nickelodeon cerca de $500 millones en este personaje. Que uno pensaría que si hablas de un hombre, un personaje que se llama Bob Esponja y vive en el fondo del mar, pues es una esponja de mar, ¿no? Sería lo más lógico. Y resulta que no es una esponja de mar, sino es una esponja para lavar trastes, ¿no? O sea, fíjense que tendría que ver una cosa con otra, y sin embargo esto le ha generado a Nickelodeon $500 millones a través de 197 capítulos de televisión en 4 temporadas. Se han generado más de 30 videojuegos y 2 películas sobre nuestro personaje favorito, ¿no? El tema es de dónde le llega la inspiración para crear el personaje. Él mismo lo narra en alguna ocasión y dice, él era un hombre sumiso como yo, ¿no? Y su esposa lo manda a lavar los trastes todos los días. Y a uno no le queda más que decir, sí, mi amor, yo los lavo, ¿no? Los que no son casados, escuchen esta historia para que no caigan en los errores del pasado. Bueno. Entonces lo manda a su esposa y le dice, mijito, te vas a lavar los trastes de la cena, ¿no? Y el hombre, pues ya se me queda ahí, ya saben, ya todos se suben a dormir y uno humildemente lavando los trastes, ¿ya? Y justamente teniendo la esponja con la que lavaba los trastes en la mano, es como crea a nuestro amigo Bob Esponja. Entonces, ¿de dónde llega la inspiración? Pues de cosas cotidianas, ¿no? O sea, de cosas que todos los días tenemos, y muchas veces las tenemos en la mano y no se nos ocurre qué hacer con eso que tenemos en la mano. La que sigue, por favor. Esta es otra historia. No sé si ustedes han escuchado hablar de la cerveza Dove. Bueno, la cerveza Dove en general es como parte de nuestra historia, aquellos que seguimos a los Simpsons, ¿no? Y entonces Rodrigo Contreras era un estudiante así como ustedes. Él estudiaba en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y así como ustedes, seguramente varios maestros les han dicho, van a tener que desarrollar un trabajo de generar una empresa, ¿no? Casi les estoy seguro que al menos 5 veces les han dejado el mismo trabajo, ¿no? Y entonces uno repite el mismo trabajo y nada más le vas cambiando, ¿no? Entonces Rodrigo dice, pero el maestro era muy exigente y le dice, oye, necesito un producto nuevo. Y Rodrigo Contreras, mexicano de Guadalajara, pues al igual que muchos de ustedes, cuando tienen que hacer sus obligaciones, se pone a ver la tele. Y Rodrigo se pone a ver la tele y entonces se pone a ver Los Simpsons a las 9 de la noche en Fox. Bueno, me dijeron, ¿no? Y entonces se pone a ver Los Simpsons en Fox, y entonces, por pura curiosidad, se hace la pregunta de si la cerveza Dove estará patentada. Y resulta que se saca la lotería, porque no estaba patentada, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Así que él tiene la patente hoy día de la cerveza Dove. Y la cerveza Dove existe, está en el mercado, y se generan más o menos cerca de 730,000 cajas, es las que producen mediante un proceso artesanal, y se vende principalmente en España, Bélgica y Alemania, aparte de México, en particular en Guadalajara. Bueno, entonces, otra vez, ¿de dónde viene la inspiración? Pues de cualquier lado. Ahora tenemos que estar atentos. Esta historia de Rodrigo nos da 2 lecciones. Uno, hay que estar atentos y no demos por hecho todo, porque cualquiera pensaría que la cerveza hubiera estado patentada, ¿me explico? Es como que lo más obvio. Entonces, no demos por hecho nada. Yo siempre le digo a mi secretaria, le pido algo, dice, doctor, es que no se va a poder. A ver, Pati, ¿no se puede o usted cree que no se puede? Pero su respuesta natural siempre es,
no se puede, doctor, es que fíjese que siempre quiere, o sea, igual usted siempre lo ha hecho así, pero ¿por qué usted cree que no se puede o no se puede? Y eso, aunque no lo crean, ya llevamos un tiempo trabajando en ello, espero que ya aprendan la lección pronto, ¿verdad? Entonces, no demos por hecho nada, o sea, esa es una lección. Y segunda lección es que si tienes una idea, la tienes que patentar. O sea, esto es algo que seguramente les dijeron sus profesores y todos sabemos, tienes una idea, patenta. Y no lo patentan, y es un proceso realmente sencillo en México, que sí incluye un proceso de una inversión, pero también vale la pena hacer esa inversión. Y bueno, al margen de eso les digo que muchas veces en los proyectos de inversión que nosotros desarrollamos, las aportaciones, acuérdense que para la creación de una empresa pueden ser aportaciones en efectivo o en especie, según lo establece las propias DICAR respecto al capital social. Y en particular, si esas aportaciones son en especie, una aportación en especie puede ser una patente. Así que no necesariamente necesitas hacer tu aportaciones en dinero, pueden ser a través de una patente. Y esa patente, nosotros muchas veces evaluamos cuánto vale esa patente y se pone como aportación de los socios. Entonces, bueno, estas son dos lecciones que nos da esta historia. La que sigue, por favor. Pero a veces, nunca nos llega la inspiración de ningún lado, ¿no? Y otro de los temas importantes que les traigo en esta diapositiva es un libro que se publicó a finales del sexenio de Vicente Fox, ¿no? Y entonces el libro llevaba el título de Éxitos del presidente Fox. Y es un libro que salió justamente al día siguiente que el presidente dejó de ser presidente, ¿no? Y entonces, eso es un libro que eran 136 páginas en blanco, ¿no? Entonces el título del libro era Éxitos del presidente Fox. Todo el mundo lo fue a comprar, 136 páginas en blanco. Bueno, y dice, ¿no? Querido lector, eso es lo que dice al final del libro de Contreras. Si usted se siente insatisfecho, ya sea por el contenido del libro, ¿no?, o con el contenido de este sexenio, por favor reflexione y recuerde que esta vez solo perdió el costo de esta publicación, ¿no? Este es de veras una cuestión, me parece bien interesante este libro, porque es algo real que se vendió en Sanborns. Se requirió una inversión de 120,000 pesos, el libro se vendió en 120 pesos y se imprimieron 5,000 ejemplares. Así que a veces la inspiración también nos llega de la nada, esa es la lección. Entonces, nada más hay que observar que a veces nuestras autoridades igual se llega la inspiración de la nada. Muy bien. Estos ejemplos nos dicen justamente cómo generar ideas de negocio. Entonces hay que estar atentos qué está sucediendo en nuestro entorno. La que sigue, por favor. Este es otro éxito en el mercado, algo impresionante, algo realmente, para mí es todo un tema, un caso de estudio, lo que ha hecho Amparo Serrano. Esta es una chava que estudió diseño gráfico y empezó a crear estos personajes que hoy nosotros los podemos encontrar en la tienda de Destroyer o en el Palazzo en Liverpool, y que todos conocemos, los neonatos, los casimeritos, ¿no? Pero el éxito de Amparo Serrano, fíjate que a veces dice, oye, ¿de dónde te llegó la inspiración para crear estos personajes? Que aparte son personajes realmente horrendos, ¿no? Que son realmente, mi hijo mayor tiene 13 años y su hermana tiene 9. Y siempre le dice, tráete tu desodorante de baño, ¿no? O sea, se refiere a su casimerito, ese que huele porque huele muy fuerte. Nada lo hace para molestar. Pero el primer producto exitoso de Amparo Serrano fue la Virgencita, ¿no? ¿Se acuerdan? La Virgencita Please. ¿Y de dónde llega la inspiración de la Virgencita? Cosa que le causó mucha controversia, ¿no? Porque imagínense hacer una caricatura de la Virgen de Guadalupe en un país donde puedes no ser católico, pero sí eres guadalupano, ¿no?
¿Sí? Entonces esto es una grosería decir para todo el mundo. Sin embargo, es un éxito brutal, o sea, un éxito tremendo. Pues a veces de las cosas mal hechas llega la inspiración. Amparo Serrano, en una visita a la ciudad de Guatemala, iba caminando y vio unos artesanos y encontró una Virgen de Guadalupe tan fea y mal hecha que fue lo que lo inspiró a generar la Virgencita. O sea, realmente era una Virgen que parecía una caricatura, ¿no? Es una cosa espantosa, era un artesano, no porque fuera guatemalteco, no tengo nada contra los guatemaltecos, mucho menos, pero un artesano que no hacía bien las cosas, agarró, empezó a copiar la Virgen, es una artesanía espantosa, y de ahí generó la Virgen de Guadalupe de manera de caricatura. O sea, ¿de dónde llegó la inspiración? De algo mal hecho, ¿sí? Y todos los personajes, si ella pensó que si la Virgen mal hecha le había funcionado, cualquier cosa mal hecha iba a funcionar. Y es así, ustedes vean un Casimerito, vean un Neonato, vean, ya ni me acuerdo los nombres porque ya sacó, todos son mal hechos, ¿no? O sea, todos son cosas feas o horrendas realmente. O sea, miren cómo pueden pagar. Este muñeco de abajo aproximadamente cuesta 400 pesos. ¿Cómo puedes comprar 400 pesos un muñeco de este tamaño? ¿No? Pero aparte te venden nada, porque tienes que decir, fíjate qué negocio tan rotundo, donde tienes que llevar a vacunar a esta cosa. Y tienes que llevarlo con una enfermera que obviamente no es una enfermera, pero tu hija jura que es una enfermera y que va a curar, y que si no lo llevas a vacunar se va a morir, ¿no? Y entonces ahí tienes que ir el domingo a Liverpool o al Palacio de Hierro para que vacunen esa cosa, y te sacan 30, 40 pesos. Pero aparte le tienes que dar una papilla, que no hay papilla, nada más es un frasco vacío con una cuchara que le tienes que hacer así como la estudiar. Ni siquiera es como las comiditas Lili en la época de mi hermana, que medio hacía así la boca, ¿no? Esta cosa no come, bueno, la otra hasta hacía popó, me acuerdo, se le salía al final. Pero esta cosa no hace nada, ¿no? Pero bueno, hay que darle de comer a la cosa, ¿no? Fíjense qué negocio, te venden nada, ¿sí? Esto me recuerda mucho a aquella historia del traje nuevo del rey, ¿se acuerdan? Aquel rey que decía, que el sastre decía, le voy a hacer un traje hermoso que solamente lo ve la gente inteligente, ¿no? Y todos, oiga, qué bonito traje, oiga, qué bonito traje, hasta que salió desnudo y un niño le dice, miren, va el rey desnudo, y ya todo el mundo se rió y dijo, sí, es cierto, no es. Le habían vendido nada. Pues así nos siguen vendiendo a nosotros nada, Amparo Serrano. Pero qué buena empresaria. Y fíjense, no estudió nada de negocios, estudió diseño. Y ni siquiera le sirvió de nada porque diseñó algo horrendo. Pero bueno, pasamos a la siguiente, a ver si se logra oír. Dele play. ¿Qué negocio ha hecho? Que ha hecho una alianza con Cartoon Network. O sea, no solamente nos ha vendido a nosotros, sino a Cartoon Network la idea. ¿Sí me explico? O sea, lo que quiero que vean es esto, que muchas veces nosotros pensamos, no puede funcionar porque está bien feo, no puede funcionar porque yo no sé diseñar, no, yo no voy a funcionar porque, o sea, no des por hecho nada, hasta que realmente lo veas y de veras el público, el mercado no lo quiere. Y otra cosa importante en eso es, evidentemente la propia Amparo Serrano, muy en el fondo, porque no lo va a aceptar públicamente, sabe que sus productos son horrendos, pero ella no está buscando algo que le guste a ella, sino algo que le guste a los demás. Y también ahí está el éxito de los negocios, que nosotros pensamos en negocios en lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, yo odio la cebolla, ¿no? No me gusta comer cebolla, con cebolla.
pero estoy seguro que si tuviera una taquería le pondría cebolla a los tacos, ¿me explico? Sería tonto si no le pusiera cebolla a los tacos porque a mí no me gusta la cebolla, ¿no? Claro, yo no tengo que pensar en un negocio para mí, tengo que pensar en un negocio para los demás. La que sigue, por favor. Miren, esta es otra idea. De un buen amigo mío, Jan Liday. Él y yo fuimos compañeros en España. Yo estudié mi doctorado en España y él también. Él es un chino taiwanés. Y vino, lo invité, hace, no me acuerdo, hace 4 o 5 años estuvo aquí en México. Lo invité a una conferencia, así como ustedes me invitan a mí, yo invité también nosotros le decimos de apodo, con el cariño, Tai Dai, ¿no? Sí, como porque suena más chistoso. Tai Dai, no suena más chistoso que Jan Liday, Tai Dai, ¿no? Entonces, pues nada más por molestarlo, porque aparte es un chino muy simpático, porque habla español, pero español de España, ¿me explico? Entonces, pues lo invitamos a México, ¿no? Lo que ha hecho este desgraciado no es nada que me llene de orgullo porque hizo un negocio con mi patria, pero fíjense lo que hizo. Casualmente lo invitamos y estaba en las fiestas patrias. Lo que ven a la izquierda es un carrito tradicional que nosotros podemos encontrar en cualquier día de septiembre, ¿no? En Puebla, donde sea, siempre va a haber este carrito donde encontramos banderas, ¿no? Cornetas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces le llamó la atención, ¿no? Pero estas banderas, bueno, y decía, estas banderas se pueden transformar. ¿Por qué se transformar? Porque los pueden convertir en hombres del espacio, en marcianos. Porque si te agarra la lluvia, la bandera se empieza a despintar, te cae toda la pintura y es un marciano, ¿no? Entonces, esta tiene la cualidad de muchas veces las banderas estaban mal hechas. Lo que hizo Dai Dai fue, a través de una fábrica maquiladora en China, empezó a producir banderas mexicanas. Dijo, oye, pero sus banderas, no hay una bandera bien hecha, bonita, que me gustaría llevarme así como de recuerdo de que estuve. No, las únicas banderas que son las del carrito. Oye, pero es que incluso el escudo, algunos están para allá, algunos está chueco, no había una bandera bien hecha. Pues no había buenas bien hechas. Pues él se puso a fabricar banderas mexicanas y cada año vende en las tiendas de Costco, no sé si algunos los ha llegado a ver, las banderas mexicanas que se venden en todos los Costcos de México, las hace Dai Dai, en China. Vende alrededor de 10,000 banderas al año, cada bandera la vende en 750 pesos aproximadamente, hagan cuentas. Y el Dai Dai lo único que fue, observó algo que ningún mexicano había pensado, que ¿por qué no hacemos una bandera bien hecha y bonita? ¿No? Entonces, eso es el negocio que hizo, eso aproximadamente son $44, eso es a lo que él le genera. Entonces hagan la cuenta de cuánto dinero se lleva al año. Como dato curioso, la bandera mexicana y la Virgen de Guadalupe, en el caso de Amparo Serrano, ambos estaban ya patentadas por extranjeros. Curiosamente, la Virgen de Guadalupe, la patente de la imagen de la Virgen de Guadalupe es de un chino, pero nunca la explotó y dejó la comercialización. El registro venció más o menos hace 10 años, pero durante casi todo la mitad del siglo pasado, hasta creo que fue hasta el 2006, era la patente de un chino, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y la imagen de la bandera mexicana también está patentada. O sea, ¿por qué no lo patentaron? Y en teoría no podrían ambas patentarse y ambas estaban patentadas. Bueno, entonces, otra vez, ¿cómo generas ideas de negocio? Observando. La que sigue, por favor. Bueno, aquí voy a pedirles un examen de lectura, es que también ven, y les voy a pedir a alguien de ustedes que está cerca, si puede leer. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las
Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras están escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino que la palabra es un todo. Bueno, quien aplaudió, pues muy mal, ¿no? Digo, gracias a su compañera, pero yo le pedí que leyera lo que decía ahí, y ahí no dice eso. ¿Sí lo explico? No dice eso, leyó lo que ella creyó, y todos leyeron, porque digo, ella lo hizo público, pero todos leyeron lo que creían que debían leer. ¿Sí o no? No leyeron lo que dice ahí. Bueno, hay dos comerciales ahí. El primero es que es cierto, lo que dice ahí, que no dice, es cierto, porque si no, no lo hubiera podido leer. Y eso está bien con su compañero. Eso es lo primero. Lo segundo, que también es cierto, el tema, nada más esto es un tema aparte. Efectivamente, normalmente leemos palabras completas. Yo les recomiendo que aprendan a leer no solamente palabras completas, sino renglones completos. Eso se logra aprender a través de cursos de lectura rápida. De tal forma que un libro de 200 páginas lo puedes leer en 20 minutos. Eso se puede hacer, pero esto ya es otra historia. Pero lo más importante de esto, de esta diapositiva, es que ustedes leyeron lo que ustedes creían que tenían que leer. ¿Cierto o no? Y eso que creían es porque alguien les hizo creer que tienen que seguir ciertos esquemas. Y eso es lo que nos perjudica en la innovación. ¿Ya me entendieron? Cuando nosotros solamente actuamos por lo que los otros quieren, es cuando no podemos innovar. Entonces siempre estamos, por un lado les dije, hay que buscar las necesidades del entorno, eso sí es cierto. No busques solamente lo que tú quieres, también es cierto, pero tampoco puedes estar haciendo lo que los otros quieren todo el tiempo, porque si no, entonces tu mente está tan domesticada que no le permite salir del cajón. ¿Sí me explico? O sea, tus ideas están tan hechas a lo que los otros quieran oír, a lo que los otros quieran pensar, y entonces todos pensamos y hacemos lo mismo. Tan es así que en la ropa lo podemos ver. Si tú ves fotos de diferentes décadas, la gente se ve igual y ellos pensaban que ahí se veían igual y siempre terminamos vistiéndonos como todo el mundo quiere que nos vistamos. ¿Cómo llegó la idea de que así nos debemos de vestir? Pues porque nos pusieron en la tele, nos pusieron en la revista y entonces dijeron, bueno, el traje, entonces el saco ya no puede ser así, sino tiene que estar más corto. Cuando te das cuenta, toda tu ropa es igualita, ¿me explico? El tema de la corbata, yo siempre digo, la uso cuando no me queda de otra, pero qué cosa tan espantosa, ¿no? Un pedazo de tela ahí colgando, yo me imagino en 200, es decir, ¿qué era esa cosa de tela? ¿Para qué servía? No sirve para nada. ¿Sí me explico? Pero nosotros creemos que tenemos que hacerlo. La que sigue, por favor. Por eso decía este señor Albert Einstein, es un milagro que la curiosidad pueda sobrevivir a la educación formal. ¿Sí me explico? Es un milagro. O sea, la educación formal, claro que nos ayude, si no, pues no les diría que estuvieran aquí. No, yo no estaría en una universidad. Pero el tema es que es un milagro que nosotros logremos innovar, logremos desarrollar cuando nosotros, todos nos dicen que tiene que ser así, así y así y así las cosas, y a veces eso es lo que no nos permite innovar. La que sigue, por favor. Es que ustedes ya seguramente lo conocen, el océano rojo, el océano azul, y siempre nos han dicho que hay que trabajar en el océano azul, donde hay que crear nuevos mercados, ¿sí? Considerar relevante la competencia, crear y adaptarse a nuevas demandas, romper las reglas anteriores, la regla de comercializar de acuerdo con la relación costo-valor,
Seguramente esto del océano rojo y el océano azul ya lo han visto. Me voy a ir más rápido, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ya se me acabó, bueno, qué lástima. Porque falta un chorro. ¿Sí le sigo? Bueno, vamos a la siguiente y vemos a eso. El tema es que esta idea de cómo trabajas en el océano azul y no en el océano rojo, teóricamente suena lógico. ¿Sí explico? A todo mundo le suena lógico que debemos hacer esto y no lo otro. Pero la pregunta no es qué, sino cómo lo hago ahora. Eso es lo complicado realmente, ¿no? Seguir, la que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Esto es algo bien importante. Seguramente ustedes en sus clases de economía les dijeron que los factores de producción son tierra, trabajo y capital. Y esto es real. Sin embargo, hoy día, tal vez más importante que la tierra, el trabajo y capital están los conocimientos, las oportunidades y la información disponible. Fíjense cuántas empresas realmente, por ejemplo, en el caso de Facebook, WhatsApp, estas empresas de tecnología, realmente cuánta tierra tienen. Claro, estos son conceptos del siglo, no solamente del siglo XX, antes del siglo XX, donde todo era la tierra. Quien tenía tierras era el que tenía realmente riqueza. Hoy día, no porque tengas un terreno tienes riqueza. Hoy necesitas más conocimientos, que eso es lo que nosotros buscamos, que ustedes vayan obteniendo en las universidades, vayan generando oportunidades y vayan obteniendo información. Pero también la información es un tema bien interesante de cómo lo manejan, porque hoy hay tanta información que lo que abruma es no saber qué hacer con tanta información. Es tanta la información que es complicado. Es como cuando vas a seleccionar un carro, ¿no? Yo normalmente compro Honda o Volkswagen. El caso de Honda es muy fácil, nada más hay tres opciones. El más sencillo, el medio y el delante. Solamente hay tres modelos de cada uno. ¿Sí me explico? En cambio, en Volkswagen, quieres comprar un Jetta y hay 25 opciones de Jetta. O sea, ¿cuál es poco? El que tiene es automático, pero no tiene quemacoco, el que sí tiene quemacoco, pero tiene asientos de piel, pero el que tiene asientos de piel no tiene. O sea, ¿cuál compras? ¿No? Es muy complicado, así es un poco la información en el día de hoy. Hay que saber discernir y analizar la información. La que sigue, por favor. Bueno, este tema de identificar las necesidades, nada más aquí me voy a centrar en dos puntos: necesidades propias y de los demás. Yo les he dicho que hay que buscar las necesidades del entorno. Y efectivamente, cuando tú pones un negocio que satisface una necesidad real, la probabilidad de fracasar disminuye en automático. Pero real la necesidad. No una necesidad que tú crees que los otros tengan, sino una necesidad real. Y otro tema que seguramente en ningún lado se nos han dicho, o tal vez sí, no lo sé, pero el tema de buscar primero tu bienestar. Antes de buscar qué necesidad quieres satisfacer fuera, busca qué necesidad quieres satisfacer dentro. Incluso cuando les dieron clases de mercadotecnia, nos dan eso, nos piden, a ver, un estudio de mercado siempre es afuera. Pero ¿cuándo has hecho un estudio de mercado hacia tu interior? Y cuando yo les dije, ¿quién quiere ser empresario? La pregunta es, ¿y por qué quieres ser empresario? ¿Qué quieres satisfacer siendo empresario? Algunos me dicen, quiero tener dinero. Bueno, dinero lo puedes tener de otras formas también. Algunos dicen, es que quiero ir a jugar golf. Puta, cuando empiezas un negocio no olvídate del golf. O sea, ¿sí me explico? Es, ¿qué quieres satisfacer o qué necesidad quieres satisfacer? Y esto es algo importante. Esto siempre, la analogía es como cuando te subes a un avión y vas con un niño pequeño. Y si algún día le han puesto atención a la pobre azafata, está hablando y tú ni la pelas, ¿no? Por eso hoy te ponen un video, dice, para no herir los sentimientos de la mujer, que nadie le hace caso. Entonces, te dice que en caso de que empiece a haber turbulencia y falta la presión y el oxígeno en la cabina, va a caer una mascarilla y entonces te la pongas tú y después al niño, ¿no? Bueno, así es esto. Primero ponte tú tu mascarilla para saber qué necesidades tienes tú y después atiende al niño, atiende al de junto. ¿Sí me explico? Esta es la idea de los negocios. Si tú no tienes claro qué necesidad quieres cubrir en el negocio, ya fracasaste.
Yo siempre me pregunto, Dios quiere y nunca me toque ver que caiga esa mascarilla, porque yo creo que me da un infarto ahí. Pero estoy seguro que la mamá se la pondría primero al niño. Nada más quisiera verlo nada más para la curiosidad esa que tenga. Ah, sí, se la puso primero al niño, ¿no? Pero bueno, ojalá y no tenga que pagar ese precio. La que sigue, por favor. Un tema para entender necesidades e identificar ideas de negocios es pensar fuera de esta caja, la que les decía cuando les decía, lean y ustedes leen y hacen lo que los otros quieren. Pensar fuera de la caja. Les pongo algunos ejemplos, voy explicando nada más uno o dos rápido, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, vamos a pensar el tema de Blockbuster. Blockbuster, tal vez a algunos de ustedes les tocó conocerlo, ¿no? Pero era un tema complicado, ¿no? O sea, hoy día uno piensa, ¿cómo podría ir a rentar una película, dejarla en un buzón? O sea, ¿cómo podría haber funcionado esto? Ya ni les digo de videocentro, porque creo que nunca escucharon esa palabra en su vida. La primera vez que escucho videocentro. Bueno, era un Blockbuster de Televisa. Pero bueno, cuando crean los dueños de Netflix se acercan a los dueños de Blockbuster y dicen, tenemos una nueva idea para generar y vender películas. Los tomaron a loco, dijeron, eso no va a funcionar, la gente necesita ver sus películas en su aparato reproductor, el internet se cae a cada rato, es lento, no funciona, pero ellos estaban pensando en el futuro, en el internet que hoy funciona, y todos ustedes tienen un Netflix en su casa. Y nadie tiene a Blockbuster, ¿no? Blockbuster desapareció y nunca más volverá a regresar. Fíjense, algo bien interesante, no sé si alguien conoce Puebla, ¿no? En particular había un Blockbuster en una colonia de bajos recursos que se llama La Margarita, no sé si alguno de ustedes si conoce y la ubica, bueno. Es una colonia con gente con un nivel económico más o menos bajo. Y en el año más o menos de 1994, cuando abrió sus puertas el Blockbuster La Margarita, tuvo el récord de ventas a nivel mundial. Ningún Blockbuster vendió ese año como ellos vendieron. En todo el mundo, Blockbuster La Margarita. Bueno, otro caso, el tema de las Crocs. El tema de las Crocs lo inventan unos norteamericanos, unos chavos como ustedes, y empiezan a buscar quién se los fabrica, quién se los produce. Y aunque ustedes no lo crean, su primera opción para fabricarlo la buscaron en México. No les voy a decir con quién, porque yo conozco a la persona a la que se lo ofrecieron directamente. Es un empresario de León, de la ciudad de León, Guanajuato, que tiene una de las fábricas de zapatos más famosas de México. Y yo uso sus zapatos. Pero es real, porque aparte es mi cliente. Y el señor se lamenta toda la vida de no haber tomado esa idea. Pues ¿a quién iba a pensar que un zapato de plástico, cuando en nuestro imaginario, con todo el respeto, un zapato de plástico lo usa una persona de bajos recursos? ¿Y quién va a pagar por un zapato de plástico y con unos hoyos que parecen un queso gruyere? ¿Quién va a pagar por eso unos entre 50 y 100 dólares? Nadie va a pagar eso. Y el negocio le pone. Curiosamente, hoy día se lo maquila, sí, entre otras empresas que tiene todo el mundo, este señor, pero ya no como socio, sino solamente como un proveedor. Entonces, el señor pensaba, un zapato para un nivel socioeconómico alto debe ser de piel, debe ser de una piel de alta calidad, no puede ser de plástico. El plástico es para la gente de bajos recursos, pensaba él. Entonces, pensar la educación formal nos limita a innovar. Lo que sigue, por favor. Este tema es interesantísimo. Liverpool. Para nosotros crear nuestros negocios, pongo estas ideas, pero hay que pensar fuera de la caja y expandir nuestras competencias medulares. ¿A qué me refiero? ¿Cómo no ha ido a Liverpool? Todos sabemos qué venden de Liverpool, si queremos comprar un regalo, si queremos comprar una licuadora, una batidora, ir a comprar ropa, ir a comprar un disco, ir a comprar una película, y hasta ir a tomarte un café, lo que tú quieras, pero originalmente solamente en ese ramo tú ibas a Liverpool. Pero Liverpool entendió que su negocio no solamente era vender ropa, vender artículos para el hogar, etcétera, etcétera, y empezó a expandir sus competencias medulares.
Hay cosas muy obvias en la expansión de competencias medulares, como lo que les acabo de decir ahorita. La parte gourmet de Liverpool, ¿no? Donde vas, compras un helado, compras una crepa, compras una pizza, en diferentes islas, ¿no? En el de Angelópolis, en Puebla, puedes comer sushi, puedes tomar una botella de vino, o sea, tienes diferentes módulos para comer, como si tuvieras una comida rápida dentro de Liverpool, ¿no? No solamente expandió sus competencias en eso que están viendo, sino en algo que no todo el mundo sabe. Pero Liverpool se dio cuenta de algo bien interesante, que lo llamaban y le decían: oye, voy a abrir un nuevo centro comercial, ¿no te gustaría poner un Liverpool aquí? Y entonces él hacía los negocios a otros, ¿sí lo explico? Porque se volvió una tienda ancla. Y entonces tú decías: oye, ¿no quieres abrir una tienda en mi nuevo centro comercial? ¿Va a venir Liverpool? Entonces sí. Entonces Liverpool dijo: oye, le estoy haciendo el negocio a otros, no vale la pena eso, mejor yo creo mi propio negocio y yo mi propia tienda es mi tienda ancla para mis propios centros comerciales. Y entonces, hoy el principal negocio de Liverpool ya no está en la ropa, ya no está en los electrodomésticos, está en los inmuebles. Y entonces hoy todas las galerías que ustedes vean en todo el país son de Liverpool. O sea, su negocio principal son los inmuebles hoy día, expandiendo sus competencias medulares. ¿Sí queda claro? Entonces, si ellos hubieran quedado pensando siempre en vender ropa, piensen cuántas playeras, camisas, zapatos deben de vender para ganar lo que ganan por la renta de un metro cuadrado en un centro comercial. Pero no solamente eso, otra expansión interesantísima de Liverpool fue el tema de las tarjetas de crédito. Obviamente todo el mundo llegaba, compraba y usaba una tarjeta Visa, Mastercard, lo que tú quieras. Y entonces Liverpool dijo: oye, pues qué tonto soy. En lugar de darle el negocio del crédito a otros, me lo doy a mí mismo. Y entonces crean su propia tarjeta de crédito. Y entonces hoy, aunque no vemos como vemos en Banco Azteca, como vemos en Inbursa, en Superama o en Walmart, hay un banco adentro, hay un producto financiero adentro, que está basado en sus tarjetas de crédito. En cualquier caja puedes ir a pagar con esa tarjeta de crédito, en cualquier negocio de los centros comerciales de ellos mismos, porque no sé si ustedes lo saben, pero cualquier tienda que esté dentro de un galerías, puedes pagar con tu tarjeta de crédito, aunque no sea Liverpool. ¿Sí sabían eso? O sea, es uno de los convenios que tiene. Cualquiera, o sea, la tienda de junto, la que vende, yo te permito poner tu negocio aquí, pero tienes que permitir usar la tarjeta de crédito Liverpool. Entonces, en cuanto tú entras a cualquier galería, tu tarjeta de crédito la puedes usar Liverpool en cualquier establecimiento, incluidos los de comida. Y entonces, el negocio de las tarjetas de crédito es un negocio brutal por los intereses que se cobran por el uso de las tarjetas. Y entonces su competencia más importante ya no está en vender ropa, sino en otorgar tarjetas de crédito. Y como dato interesante, es la cuarta entidad más importante de otorgamientos de crédito a nivel nacional sin ser un banco. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay que expandir competencias del banco. La que sigue, por favor. Bueno, es un ejemplo de las galerías. El que está allá arriba aún no existe. Y nada más como idea, aparte lo llevaron al mercado bursátil a través de una fibra. No se han oído hablar de las fibras. Fibras son fideicomisos de bienes raíces que cotizan en el mercado mexicano de valores. Entonces, aparte, está bursatilizado todo el negocio. La que sigue, por favor. Bueno, el caso de Uber, ya todos lo conocemos. Hoy Uber no solamente pensó algo que era increíble de pensar antes, que todo el mundo ya conocemos el negocio perfectamente, pero está expandiendo sus competencias medulares a través del Uber Eats, que todo el mundo también en algunas ciudades ya existe, pero también en ese mismo tenor está en el manejo, por ejemplo, de mudanzas. En Estados Unidos ya empezaron a incluirlo, y otros servicios que funcionan a través de Uber. ¿Sí? Hoy día, en 5 años, Uber hace 5 años no existía, hoy
está en más de 420 ciudades de 60 países, más o menos. La que sigue, por favor. Vamos a dejar este. ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, entonces, bueno, ya. Bueno, pues es una expansión de la competencia, es decir, oye, no solamente vender, en este caso los puntos, sino cómo llegar a un mercado distinto, que hoy cada día usa más una aplicación, bueno, pues es expandir su competencia. Yo creo que nos vamos a tener que saltar hasta la última, porque ya me está diciendo que se acabó esto, pero nos faltan varios hoteles hasta la última. La que sigue, la que sigue. Dice moda continua, estilo Armani, ¿no? O sea, un tema interesantísimo lo que ha hecho Zara, y por algo Amancio Ortega es el tercer hombre más rico del mundo, porque lo que ha hecho es decir, lo que le da a la gente es moda continua, moda continua. Normalmente las tiendas manejaban dos temporadas, invierno, otoño, primavera, verano, y como Zara no existen temporadas, la temporada dura 3 a 6 semanas. Entonces Zara todo el tiempo está innovando, desarrollando, y lo que hace es, no sé si ustedes lo sabían, pero con productos, realmente telas de no muy buena calidad, porque lo que busca Zara es decir, bueno, si algo te lo vas a poner y está de moda, y la moda dura 6 semanas, ¿o para qué quieres que tu ropa dure más? ¿Me explico? O sea, si nada más a las 6 semanas ya pasó de moda, y esos son modelos de negocio. Bueno, desgraciadamente se acabó el tiempo para ver el tema también del Real Madrid, cómo ha ido evolucionando, el tema de Disney, ¿no? El tema de Starbucks, etc. Pero me gustaría, antes de concluir, terminar con estas recomendaciones finales. ¿Y cómo empezar a identificar ideas de negocios? Aquí son unas recomendaciones rápidas que les voy a dar. La primera, cambia sus rutinas diarias. Si siempre hacemos lo mismo, no vamos a ver nada nuevo. ¿Sí? Prueben cosas diferentes. O sea, si siempre piden la pizza o pepperoni, no van a saber a qué sabe el queso azul, ¿me explico? Entonces, hagan cosas diferentes, prueben cosas diferentes. Dice, estudia arte, ¿no? ¿Por qué el arte? Porque el arte te abre la visión. Yo, por ejemplo, soy muy malo. Realmente soy malo, no sé tocar instrumentos, no sé pintar, o sea, he sido muy malo para el arte, pero he tratado de estudiar porque eso te permite conocer, ver, mezclar colores, identificar, o sea, cosas, aprender otro idioma. ¿Sí? Hoy día pues es importantísimo saber, al menos hablar bueno, primero español, pero bueno,
vea películas y libros de ciencia ficción. Fíjense, esto es real. Hoy en la mañana, bueno, yo me despierto muy temprano, duermo aproximadamente 3 horas y media, 4 horas al día. Entonces me estoy despertando en promedio 3 y media de la mañana, más o menos. Entonces llego, trabajo cerca de 2 o 3 horas, y regreso y veo un poco la tele. Y por ahí de las 6 de la mañana pasan los supersónicos en el canal de imagen. Bueno, no siempre, pero de vez en cuando me gusta volver a ver los supersónicos que los veía cuando era niño. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que digo, eso todavía no existe. ¿Me explico? Y hay cosas que digo, híjole, eso ya existe. Pero el tema de la ciencia ficción es lo que nos ayuda también a pensar cosas, sino imaginar un futuro distinto. Asistir a congresos distintos a su disciplina. Bueno, si de repente es complicado traerlos a este congreso, ¿no? Pero de repente, congresos distintos. Oye, tengo que ir a hacer a un congreso de diseño, a un congreso de medicina. ¿Por qué? Porque escuchas cosas que normalmente no escucharías. ¿Sí? Entonces es importante decir, oye, ¿y eso cómo lo va? Por ejemplo, ya rápido lo comento, yo en mi tema de línea de investigación, yo soy evaluador, como lo veían en el principio, lo que digo es evaluar cosas. A mí me llama para decir, oye, ¿cuánto vale este inmueble? ¿Cuánto vale este terreno? ¿Cuánto vale? Y mi especialidad son los negocios. ¿Cuánto vale este negocio? ¿Cuánto vale esta empresa, este restaurante? Esta franquicia. Sin un tema de presunción, cerca del 60% de las franquicias de comida mexicanas que existen en México, registradas en la Asociación Mexicana de Franquicias, yo le he fijado el precio. Se ha dicho, esta franquicia vale $1 millón, esta vale tanto. Entonces, el tema es que siempre es importante nosotros asistir a congresos diferentes a lo que nosotros estamos viendo, y eso te va a permitir, entonces, en el caso de las franquicias, vea un congreso diferente, etcétera, etcétera. Para que siga, por favor. Observe, juega y aprende de los niños. Nada más, un comentario rápido. Digo, ya nos pasamos, así que si ya me paso 10 minutos. Aprende y juega de los niños. Ustedes vieron una película con Tom Hanks, creo que se llama Quiero ser grande. Hay el nombre en inglés me acaba de ir, pero nunca la vieron. Es una de las primeras películas de Tom Hanks, que él es un niño, aparece de niño, no él, o sea, en la película sale más grande, pero la película trata de un niño que llega y declara su amor a una niña un poco más grande que él, digamos, tal vez él tenía 11 y la chica tenía 13, y la niña le dice que no, porque está muy chiquito, ¿no? Y entonces él va decepcionado, va a un parque de diversiones y se encuentra un mago, no sé si se acuerdan de esa, y le dice que le pide un deseo, le mete una tarjeta y dice que quiere ser grande y se queda dormido en el parque. Cuando despierta es un joven de 30 años y entonces empieza a trabajar en una juguetería. ¿Sí recuerdan de esa película? Bueno, el tema es que tiene un éxito brutal el chavo este, ¿no? Llega a ser gerente de... ¿Por qué? Porque pensaba como niño. Era un niño, realmente. Y entonces todos los adultos decían, no, este juguete no va a funcionar. Y él decía, sí va a funcionar, porque pensaba como niño. Entonces nosotros a veces, los niños nos enseñan muchas cosas, los niños nos ayudan a regresar nuestra imaginación. Otro tema importante hoy día, hagan ejercicio. La verdad, siempre el pretexto de no hay tiempo para hacer ejercicio, la verdad es que sí hay tiempo, porque hacer ejercicio te hace sentir bien, te oxigena, hace que pienses, hace que desarrolles habilidades, hace que te mantengas bien. De veras parecen cosas que dicen que tiene que ver eso con el emprendimiento, tiene que ver todo. Una persona que está echada viendo la tele todo el día no puede pensar igual que una persona que está inclinándose. Yo todos los días voy al gimnasio, todos los días, me echo 2 horas ahí. Bueno, hoy no pude porque tuve que venir. Pero todos los días voy. Y de veras, cuando estoy jugando juego pádel, lunes, miércoles y viernes, de veras llego a jugar, llegamos a las 6 de la mañana a jugar pádel. Y cuando estoy jugando, de veras pienso muchas cosas. Me concentro, pero me ayuda mucho a pensar, a reflexionar, a ver cosas. ¿Sí? Asiste al supermercado como observador. De veras, vamos al súper y nunca observamos todos. Aquí han observado todo lo que hay. Va directo, pan Bimbo blanco. Y no te has dado cuenta que existen como 8 tipos de pan Bimbo. Ni los leen, o sea,
y obsérvalo, y oye, es que esta idea, y cuando das cuenta, esta idea ya existe desde hace 1000 años, pero tú nunca te habías parado a ver que existía, ¿no? Y otro, viaje lo más que puedan. O sea, uno piensa, híjole, bueno, todo tiene que ver con dinero. No. Nosotros, afortunadamente, en nuestro país tenemos una riqueza impresionante. No estoy diciendo viajen del extranjero, vayan a Shanghái, vayan a Europa, no. Digo, si lo pueden hacer, háganlo. Pero pueden ir a donde sea. A veces tenemos alguna cascada cerca, a veces tenemos un pueblo mágico cerca. Asistan. En México es increíble. La verdad es que, afortunadamente, tengo la fortuna de conocer todo el país. Lo digo, todo el país realmente es conocer todo el país. O sea, todas las ciudades capitales del país las conozco y las he recorrido casi todas. Los centros históricos a pie los conozco perfectamente. Les puedo decir a dónde irlos a llevar a comer, a cenar, ¿no? Es testigo, ¿no? De verdad, o sea, conozco muy bien mi país. Y mucha gente no conoce nada de su país porque no viaja, no hace nada. Viajen. Y el último y la relación más importante, lean. Que de verdad, hoy día se la pasan leyendo sí todo el día así en su celular, por Dios, o sea, sus WhatsApp, sus mensajes, su Facebook. Lean libros, o sea, lean libros, porque eso nos ayuda realmente a identificar ideas de negocios, identificar oportunidades, cómo está evolucionando. Lean los periódicos. ¿Cuánto hace que no me leen un periódico? ¿Cuánto hace que no leen un libro completo? ¿O cuántos libros completos leyeron en la licenciatura? A mí me sorprende, yo fui director de la Escuela de Negocios en la Ibero. Llegaba un alumno y decía, es que yo quiero estudiar mercadotecnia, me hicieron bien flojo, bien burro. No, pero yo quiero, le digo, es que me gusta la mercadotecnia. Bueno, ok, te gusta. ¿Cuántos libros has leído de mercadotecnia? Ni uno. O sea, ¿cómo te puedes decir que te gusta algo que ni conoces? ¿Sí me explico? Y eso sucede mucho. Entonces usted dice, oye, yo soy mercadólogo, ¿cuántos libros? No conoces ningún autor. O sea, no digas que te gusta, comprueba que te gusta a través de la vida. Bueno, pues creo que ya no me... La que sigue, por favor. Se acabó el tiempo y me quedo con dos frases. ¿Se acuerdan que les decía que para ser empresario se requería 1% de inspiración y 99% de transpiración? Y esto me lleva también a esta frase anónima que dice, ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, porque requiere ese 99% de transpiración. Nadie quiere estar sufriendo cómo pagar nómina, cómo pagar el seguro social, nadie quiere eso. Pero de tal forma que puedas disfrutar el resto de tu vida como nadie puede. Ese es el tema de ser emprendedor. Entonces, pues los invitamos a hacer esto, emprendedores, buscar ideas de negocio, y pues no me queda más que agradecer a la Universidad de la invitación. Maestra, gracias por la invitación, y bueno, pues el mundo es pequeño y redondo y ahí nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. No hay preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces entregamos el reconocimiento. La Universidad Politécnica de Tulancingo le agradece por el conocimiento aportado a su alumnado y a continuación daré lectura al reconocimiento que la comunidad estudiantil le otorga. La Universidad Politécnica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento al Dr. Axel Rodríguez Baltres por haber impartido la conferencia Cómo identificar ideas de negocios a la comunidad universitaria de esta casa de estudios, en el marco de las actividades del 10º Congreso de Investigación de la UPT, Tulancingo de Bravo Hidalgo, 23 de enero del 2018, maestro Arturo Gil Borja. Gracias. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias, ¿verdad? Espero que no sea la única vez que esté usted aquí. Gracias. Buenas tardes. Universidad Politécnica de Tulancingo.
Líderes construyendo su futuro.